Escucha esto. Cuando Lía abre los ojos cada mañana, no encuentra paz. Halla el eco de una traición. Su hermano la culpa por la ruina de la familia. Su madre guarda un secreto que la consume. Y el hombre que prometió cuidarla la dejó con una mentira que aún sangra. En la cocina, una frase prohibida vuela como cuchillo. Él no murió. Lo ocultamos. ¿Qué escondería una madre para proteger a sus hijos? ¿Por qué el pastor, tan perfecto en público, tiembla al oír el apellido de Lía? Esta historia no es solo fe, es un campo de batalla de culpas, silencios y pactos rotos. Vas a ver puertas cerradas abrirse con verdad, y promesas hechas en la oscuridad romper familias, o salvarlas. Si alguna vez te dolió una mentira, si te falló la sangre que juró amarte, esta serie es para ti. Suscríbete, dale like, comparte, y síguenos para no perderte ni un capítulo. Lía no encendió el celular esa mañana. Tampoco corrió tras la alarma, ni fue al baño sin pensar. Simplemente se quedó ahí, sentada al borde de la cama, con los pies rozando el suelo frío, las manos en el regazo y los ojos cerrados. Por primera vez en semanas, su alma no comenzó el día con ruido. Respiró hondo. Se permitió ese respiro. Y en voz baja, casi como si temiera romper algo sagrado, dijo: «Señor, este día es tuyo. Respóndeme desde lo alto». La casa estaba en silencio. Ese tipo de silencio que no nace de la paz, sino del desgaste. Las palabras se habían vuelto escasas entre ellos. Demasiado se había dicho en el pasado. Demasiadas heridas se vestían de rutina. Desde la cocina, el crujido del piso delató el andar de su madre, Rosa. Su sombra pasó fugaz por el pasillo, con esa energía forzada de quien evita el contacto. Rosa ya no la miraba como antes. La trataba con cariño, sí, pero con esa distancia helada que nace cuando una madre ya no sabe cómo proteger sin mentir. Lía se levantó, estiró los brazos, sintió el peso leve pero constante del cansancio crónico y caminó hacia el ventanal. Desde allí, el cielo amanecía teñido de gris claro. No había tormenta, pero tampoco promesa de sol. Aún así, sonrió, porque algo en su interior, algo que no sabía cómo explicar, le susurraba que esta mañana era distinta. Sobre la mesa del comedor encontró una pequeña hoja doblada. No tenía sobre ni remitente. Su nombre estaba escrito en tinta negra, con una caligrafía elegante, antigua. Al abrirla, solo una frase la esperaba: «Tu oración no caerá al vacío, pero la verdad, sí». El corazón le dio un vuelco. Miró alrededor. No había señales de que alguien hubiese entrado. No escuchó la puerta abrirse, ni pasos en la madrugada. ¿Quién podría haber dejado eso? ¿Mateo? ¿Su hermana? ¿Su hermano? No. Él estaba tan distante que apenas intercambiaban palabras. Desde que todo estalló con su padre, Mateo había enterrado sus preguntas bajo una ira muda, feroz. Volvió a leer la frase: «La verdad sí cae». ¿Qué verdad? ¿Cuál de todas las que su familia ha enterrado bajo silencios y lágrimas no dichas? Se sentó, temblorosa. Apretó la nota contra el pecho como si eso pudiera protegerla de lo que significaba. Un pensamiento vino como un relámpago. Esto no es una amenaza, es un recordatorio. ¿Tú la dejaste?, preguntó en voz baja al entrar a la cocina. Rosa, con su bata de siempre, revolvía café con movimientos mecánicos. No levantó la mirada. «¿Qué dices, hija?» Lía dejó la nota sobre la mesa. Rosa la vio de reojo, pero no se acercó. «Alguien la dejó esta mañana. Estaba en el comedor cuando bajé. ¿No escuchaste nada?» «No. Yo me levanté hace un rato. Estaba en la ducha». Mintió. El tono fue lo suficientemente seco como para cerrar la conversación, pero Lía no insistió. Aprendió que con su madre las respuestas llegan como el rocío, solo cuando el cielo lo permite. Y casi nunca frente a testigos. Se preparó un té. No tenía hambre. Tampoco tenía prisa. Su turno en la librería comenzaba en 2 horas, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía ansiedad por llegar. Quería quedarse allí, en la quietud de una mañana que parecía traer algo más que rutina. «¿Irás a la iglesia esta semana?», preguntó Rosa, con fingida ligereza. «Tal vez el viernes, pero hoy no». «¿Has vuelto a hablar con el pastor Gabriel?». Lía la miró. Ahí estaba otra vez el nombre, el mismo que su padre pronunció por última vez antes de irse para no volver. «No,
dijo con firmeza. Y no quiero hablar de eso ahora. Rosa bajó la mirada, tomó su taza y se fue al fondo de la casa. Esa conversación también murió ahí. Pero antes de salir del comedor, su madre dejó caer una frase al pasar, apenas un susurro que Lía no debía escuchar, pero lo hizo. No vuelvas a llamar aquí. La frase flotó en el aire como un cuchillo. No iba dirigida a ella, lo sabía. Pero, ¿a quién más podría Rosa advertirle eso a esa hora? La idea la incomodó profundamente. No era la primera vez que oía cosas así. Desde hace semanas, su madre hablaba en murmullos, escondía llamadas, borraba mensajes. Algo no cuadraba. A las 9:05, Lía salió de casa. Caminó hasta la parada del autobús con el paso lento de quien intenta ordenar ideas. En la bolsa llevaba su Biblia, su cuaderno devocional y la nota. No sabía por qué la llevaba. Tal vez porque no quería dejarla atrás. Tal vez porque sospechaba que era más importante de lo que parecía. En el asiento del bus, abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de oraciones, versículos y preguntas. Preguntas que, muchas veces, no eran respondidas. Pero igual las escribía, como quien riega un jardín sin ver aún el brote. Pasó su dedo sobre un versículo subrayado del Salmo 20. Que el Señor te responda cuando estés en angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Leyó en voz baja. Repitió. Cerró los ojos. Y entonces ocurrió. Una imagen apareció en su mente sin previo aviso. Una foto. Una que no había recordado en años. La buscó en su memoria. Temblorosa. Su padre, vestido de traje oscuro, con una sonrisa serena. A su lado, el pastor Gabriel Saavedra, también sonriendo. Ambos en una ceremonia, quizás una inauguración. Detrás de ellos, un letrero apenas legible. Centro de Formación Nueva Esperanza. Esa foto existía. Estaba en el álbum del armario alto, en el pasillo. ¿Por qué surgió ahora? ¿Y por qué su padre, en esa imagen, parecía feliz, pero con los ojos tristes? Lía anotó la fecha aproximada en su cuaderno. Iba a buscar esa fotografía al regresar. Algo en su espíritu le decía que ahí comenzaba todo. La jornada en la librería fue silenciosa. Algunos clientes habituales pasaron, intercambiaron saludos, compraron agendas devocionales o Biblias de letras grandes. Nada fuera de lo normal. Pero en el corazón de Lía, el día era todo menos normal. La nota, la frase, la voz de su madre al teléfono, la foto en su memoria, y esa constante sensación de que algo estaba a punto de emerger desde el fondo de los años. A las 5:12 p.m., cuando cerró caja y bajó la cortina del negocio, sintió que algo la observaba. Se giró. Nadie. Y sin embargo, en el suelo, justo junto a la puerta, una pequeña hoja descansaba doblada. La misma caligrafía. Las mismas palabras firmes, antiguas. Esta vez, el mensaje era diferente. Lo que buscas está más cerca de lo que crees. Pero cuidado. No todo lo que brilla en el altar viene de la luz. Lía tragó saliva. El aire le supo a plomo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No por el mensaje en sí, sino por la certeza de que alguien sabía lo que ella ni siquiera se había atrevido a admitir, que aún esperaba respuestas, que aún creía que la verdad no había muerto del todo. Esa noche, antes de dormir, se arrodilló frente a la cama. Sus palabras fueron pocas, pero salieron como un suspiro sagrado. Señor, si estás en esto, háblame claro, no me dejes sola. Afuera, la luna estaba cubierta por nubes, pero en su interior, una luz empezaba a abrirse paso entre los escombros del pasado. La noche fue inquieta, pero no oscura. Lía giró varias veces en la cama, no porque tuviera pesadillas, sino porque su alma parecía estar más despierta que su cuerpo. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de la nota volvían a aparecer como si fueran un eco grabado en sus pensamientos. No todo lo que brilla en el altar viene de la luz. Amaneció sin sobresaltos, pero con una sensación persistente de vigilancia. No miedo, no exactamente. Era más bien la impresión de que algo invisible la acompañaba, como una presencia suave, persistente, que no dejaba que se olvidara de lo que ya había comenzado. Después de su oración matinal, caminó hacia la sala. La casa estaba en ese estado de semisilencio que tienen los hogares donde los miembros conviven, pero no dialogan. Rosa se había ido temprano al mercado. Mateo aún dormía.
Lía aprovechó el momento para subir a la buhardilla. Era una zona que apenas se usaba, polvorienta y llena de cajas que llevaban años sin tocarse. Buscaba una fotografía, aquella imagen que se le había revelado en el autobús el día anterior. Quería comprobar si su memoria no le había jugado una trampa. Abrió la tercera caja a la izquierda. Entre carpetas con recortes escolares y libros con olor a humedad, encontró el álbum, cubierta de cuero gastado, letras doradas a medio borrar. Lo abrió, y allí estaba, su padre de pie, serio pero con una sonrisa forzada. A su lado, el pastor Gabriel Saavedra, más joven, radiante. Ambos estrechaban manos frente al letrero que ella recordaba. Centro de Formación Nueva Esperanza. La fecha al pie. Octubre de 2003. Lía no tenía más de 6 años entonces, pero lo que la inquietó no fue la imagen en sí. Fue el detalle que solo alguien muy atento podría notar. El cuerpo de su padre estaba ligeramente inclinado hacia atrás, sus hombros rígidos, como si, en lugar de estar feliz de estar allí, estuviera obligado a hacerlo, como si ese apretón de manos no fuera un símbolo de unidad, sino una tregua forzada. Se sentó en el suelo de la buhardilla con el álbum sobre las piernas. Le temblaban las manos. «¿Qué pasó en esa época, papá?», susurró, como si su voz pudiera atravesar los años. Un golpe sordo la hizo saltar. Venía del piso de abajo. Bajó corriendo, con el álbum aún en brazos. Mateo estaba parado frente a la mesa, con la expresión desencajada. «¿Qué haces con eso?», preguntó señalando el álbum. «Buscaba una foto», respondió con calma. «¿Una foto?», repitió con ironía. «¿Ahora vas a jugar a la detective?». Lía lo miró sin responder. Mateo llevaba meses al borde. Desde que su padre desapareció, se había convertido en una mezcla de rabia y apatía. Reprochaba a todos, pero a ella en especial. «¿Y qué encontraste?», insistió. Lía le mostró la foto. Mateo la miró apenas, luego bufó. «¿Y? ¿Qué esperas encontrar ahí? ¿Una confesión escondida en el fondo del encuadre?». «Algo no cuadra, Mateo». Papá parecía incómodo. Gabriel también. «No es solo la foto. Es todo lo que no se dice, lo que mamá oculta, lo que tú te niegas a ver». «Yo no me niego a ver nada», replicó, elevando la voz. «Solo estoy harto de que todo el mundo quiera entender, cuando lo que necesitamos es saber la verdad. ¿Tú sabes lo que es despertar cada día con la certeza de que algo se rompió y nadie quiere hablar de ello?». Lía tragó saliva. El ambiente se tensó. «Yo también lo siento, Mateo. Créeme que sí». Pero él ya había dado media vuelta. Subió las escaleras con pasos bruscos y cerró la puerta de su habitación con fuerza. Lía respiró profundo. Acarició la tapa del álbum como si eso pudiera calmar el ardor que sentía en el pecho. Esa tarde, Rosa volvió con el rostro pálido. Apenas entró, apoyó las bolsas en el suelo y se sentó en la primera silla disponible. «Me bajó la presión», dijo, con voz apagada. Lía corrió a buscar agua con azúcar. Le sostuvo la mano. La sintió helada. «Mamá, tenemos que llevarte a que te revisen». «Estoy bien. Solo fue el calor». Pero antes de que pudiera terminar la frase, sus ojos se pusieron en blanco y se desvaneció hacia un lado. «Mamá». Lía se arrodilló, la sostuvo como pudo y marcó al número de emergencias. Los minutos siguientes fueron un torbellino de angustia y oraciones susurradas. El paramédico que llegó no tardó más de 7 minutos. Su presencia trajo una calma inesperada. Era joven, de mirada tranquila y movimientos firmes. «Tomás Rivas», decía su placa. «Presión muy baja», anunció tras revisarla. «No es grave, pero sí necesita hidratación, reposo y chequeos. ¿Le ha pasado esto antes?». «A veces se descompone», dijo Lía, aún agitada. Tomás asintió. Le habló con dulzura a Rosa, quien comenzaba a despertar. «No se preocupe, señora. No es nada serio. Pero prométame que se hará revisar pronto». «Lo haré», murmuró ella, todavía débil. Lía acompañó a Tomás hasta la puerta. «Gracias. De verdad, no sé qué habría hecho si no llegaban rápido». «Hiciste lo correcto», respondió él. «Llamar a tiempo ya es cuidar. A veces el cielo llega con precisión, ¿sabes?». Ella lo miró sorprendida. «¿Tú también crees en eso?». «Creo en lo que no se ve, pero actúa», respondió con una sonrisa. «Lo he visto muchas veces. Personas que oran sin saber por qué, y luego descubren que estaban siendo sostenidas en lo invisible.
Lía asintió. ¿Y si llega con silencio? Preguntó sin pensarlo. Tomás no respondió de inmediato. La miró con atención, no como un extraño, como alguien que entendía. Entonces hay que seguir creyendo, porque el silencio de Dios nunca es vacío. Es espacio para que crezcas mientras esperas. Se despidieron con una mirada. Nada más. Pero algo en esa breve conversación quedó flotando en el aire, como una promesa que aún no sabía que estaba pronunciada. Al volver al interior, Rosa ya descansaba en el sofá. Lía le puso una manta, le llevó té de manzanilla y se sentó a su lado. Observó el rostro cansado de su madre, las ojeras, las marcas que los años y las culpas habían dejado. Una parte de ella quería sacudirla, gritarle que hablara, que soltara de una vez lo que llevaba años guardando, pero otra parte entendía que no todas las personas tienen el valor de enfrentar su verdad. Algunas solo sobreviven, como pueden. Esa noche, mientras revisaba su cuaderno devocional, Lía encontró algo que no recordaba haber escrito. Era un fragmento del Salmo 20, pero en su propia letra, con una tinta azul que no usaba desde hacía meses. Que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo. Lo leyó 3 veces, y luego, sin saber por qué, pensó en Tomás. Pensó en su llegada exacta, en sus palabras, en la manera en que parecía conocer el lenguaje del alma sin necesidad de fingir nada. Socorros invisibles. Así los llamaban en los libros de oración. Tal vez no estaba tan sola. Tal vez, en medio del desorden, ya había ayuda viniendo desde el santuario. Y por primera vez en mucho tiempo se permitió cerrar los ojos sin miedo al día siguiente. Cuando Lía abrió la puerta esa mañana, no esperaba encontrar nada más que el diario apilado junto a los zapatos húmedos de su hermano. Pero allí estaba, justo frente al umbral, como si alguien lo hubiese colocado con cuidado en la madrugada. Un cuaderno negro, viejo, de tapa gruesa. No llevaba nombre, pero ella lo reconoció al instante. El tacto del cuero agrietado, el hilo rojo que asomaba entre las páginas. Era imposible no saber de dónde venía. Era el cuaderno de su padre. El corazón le palpitó con fuerza. Sintió que el tiempo se detenía. No supo si debía tocarlo, si debía gritar, si debía llorar. Lo tomó con manos temblorosas y entró lentamente, como si el acto mismo de caminar pudiera romper lo que fuera que estaba por revelarse. La casa estaba en silencio. Ni Rosa ni Mateo se habían levantado aún. Se sentó en la mesa del comedor. La luz suave del amanecer entraba por la ventana, tiñendo de oro las sombras. Abrió la primera página. Allí estaba su letra. Una letra inclinada, pulcra, casi meticulosa. Palabras escritas con cuidado, frases interrumpidas, oraciones a medio terminar. Como si cada página fuera una conversación con alguien que ya no estaba, o con alguien que aún no entendía. Si estás leyendo esto, es porque sobreviviste al silencio. Lía tragó saliva. Su padre escribía como quien sabe que no podrá hablar, como quien deja huellas para cuando las voces se acaben. Hay cosas que no podrás repetir, otras que no debes callar. Confía en lo que sabes en tu espíritu, incluso si todos te hacen dudar. Pasó varias hojas. Encontró reflexiones, versículos, pensamientos dispersos. Pero una frase, escrita en mayúsculas, sobresalía como un grito en medio del susurro. No confíes en Gabriel. Sintió una punzada en el estómago. Lo leyó 2 veces. 3. El nombre era claro, inconfundible. No había otro Gabriel en su historia más que el pastor Saavedra. Aquel que se presentaba como mentor, como voz espiritual, como guía. Aquel a quien su madre aún defendía, incluso en medio del caos. Cerró el cuaderno con brusquedad. Lo abrazó contra su pecho. El aire le faltaba. Entonces Mateo apareció en la puerta de la cocina. ¿Qué haces con eso? Su voz sonaba diferente. No era sueño, era alarma. Lo encontré en la entrada. Estaba ahí, tirado. Mateo caminó hacia ella. Lo arrebató de sus manos con violencia. ¿Tú lo tenías escondido? No, respondió, con la voz quebrada. Te juro que no. Claro que sí, gritó. Tú y mamá siempre se guardan las cosas. Siempre creen que pueden decidir por todos. Mateo, no me llames así como si no pasara nada. ¿Cómo es que aparece esto ahora? ¿Por qué tú lo tienes? Te lo acabo de decir. No sé quién lo dejó. Solo lo vi cuando salí esta mañana. Estaba junto al felpudo.
¿Y justo tú lo encuentras? ¡Qué casualidad! Su voz era amarga, como si cada palabra fuera un reproche acumulado durante años. Siempre tú con tus rezos, con tu fe, con tu cuaderno de oraciones. ¿Qué crees? ¿Que eso va a resolver lo que pasó? ¿Que rezando todo se arregla? Lía sintió las lágrimas subirle a los ojos. No por las palabras, por la herida detrás de ellas. No manipulo, dijo suavemente. Me aferro, porque si no me aferro, me hundo. Mateo soltó el cuaderno sobre la mesa. Caminó de un lado a otro, como un animal enjaulado. La rabia le brotaba de los poros. ¿Y mamá sabe que apareció esto? ¿Ya se lo mostraste? No. ¿Por qué no? Porque no sé si ella ya lo sabía. Mateo se detuvo. ¿Tú crees que mamá sabe más de lo que dice? Lía no respondió. ¿Crees que nos ha mentido todo este tiempo? La pregunta quedó flotando en el aire como una espina. No tenía respuesta sencilla, y sin embargo, ambas sabían la verdad en su interior. Creo que hay cosas que le duelen tanto, que prefiere callarlas. Mateo soltó una risa sin alegría. Eso no es excusa. El silencio también destruye. Rosa entró en ese momento con el rostro demacrado, un chal cubriéndole los hombros. Los miró a ambos, luego al cuaderno. ¿Qué es eso? Ninguno respondió. Ella caminó lentamente, como si sus pasos fueran más pesados que su cuerpo. Tomó el cuaderno, lo abrió en la primera página, leyó en silencio. Luego cerró los ojos y se sentó. ¿De dónde? Su voz era apenas un hilo. Estaba en la entrada, dijo Lía. Rosa lo sostuvo entre sus manos durante varios segundos, sin hablar. Luego se levantó sin decir una palabra y volvió a su habitación, llevándoselo consigo. Mateo maldijo por lo bajo y salió de la casa. Lía se quedó sola en la cocina, sintiendo cómo cada día traía un nuevo peso. Y sin embargo, no estaba rota, solo cansada. Esa tarde, mientras reorganizaba libros en la librería, encontró algo extraño. Entre dos ejemplares antiguos de autores reformados, sobresalía un papel doblado con el nombre Lía, escrito a mano. No era letra de Gabriel, ni de su madre, y tampoco era la misma del cuaderno. Lo abrió con el corazón en vilo. Sé que lo leíste. Sigue. Lo que tu corazón desea, él lo pondrá frente a ti. Pero tienes que estar lista para perder antes de ganar. No había firma. La hoja estaba amarillenta, como si hubiese estado guardada por mucho tiempo. Esa noche, Eva la llamó. ¿Estás bien? Lía no respondió de inmediato. ¿A ti te ha pasado sentir que cuanto más te acercas a Dios, más cosas raras comienzan a pasar? Todos los días, dijo Eva, sin dudar. Pero eso es señal de que estás pisando terreno que incomoda al enemigo. Si nada te sacude, preocúpate. Lía sonrió con tristeza. Apareció un cuaderno de mi papá. En él escribe que no confiemos en Gabriel. ¿Qué? Sí, lo escribió en mayúsculas, como una advertencia. Eva guardó silencio. ¿Vas a confrontarlo? No todavía. Pero algo dentro de mí cambió. Ya no quiero solo orar. Quiero entender. Quiero la verdad. Cueste lo que cueste. Eva suspiró. Entonces prepárate, porque cuando pides verdad, el cielo responde, pero también se sacude el infierno. Colgaron en silencio. Lía tomó su cuaderno de oración. Esta vez, no escribió versículos. No escribió frases de consuelo. Escribió una sola línea. Señor, si lo que deseo no es lo que tú tienes para mí, cámbialo en mí. Se quedó mirando esas palabras. Eran su rendición, su escudo, su ancla, y también su grito de guerra, Raquel, porque a partir de ahora ya no habría marcha atrás. La mañana comenzó con un aire espeso, como si algo invisible se hubiese instalado entre las paredes de la casa. El cuaderno del padre no había vuelto a salir del cuarto de Rosa, ni una palabra al respecto, ni una mirada, ni una explicación, como si al cerrarse esa puerta también se hubiesen cerrado las posibilidades de confrontar el pasado. Lía intentó enfocarse. Se levantó temprano, preparó té para todos, dejó pan tostado sobre la mesa y un par de palabras escritas en una nota para Mateo, quien no había regresado la noche anterior. «Estoy orando por ti», escribió. No esperaba respuesta, pero lo hizo igual. Era su manera de resistir sin endurecerse. Antes de salir, pasó unos minutos en oración. No buscaba una revelación,
Solo quería sostener el alma. Se sentó en la esquina de su cama, con las manos abiertas sobre las rodillas y los ojos cerrados. «No entiendo lo que estás haciendo, señor», murmuró, «pero igual decido confiar, aún sin entender, aún sin señales». Mientras se dirigía a la librería, el aire fresco de la mañana le acariciaba el rostro como una bendición silenciosa. Cada paso que daba, lo daba con intención. No por costumbre, no por impulso. Desde hacía unos días, cada jornada era un acto de fe en sí mismo. Ese día decidió hacer algo distinto en el trabajo. La encargada había faltado por motivos familiares, y Lía se quedó a cargo del pequeño espacio. Aprovechó para reorganizar los estantes y limpiar el mostrador. A mitad de la mañana, sacó un pizarrón blanco que generalmente usaban para promociones y escribió con marcador azul una frase del Salmo 20. «Nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios». Lo dejó justo en la entrada. No buscaba impresionar a nadie. No era propaganda religiosa. Era una declaración silenciosa. Una forma de afirmar que creía, incluso si nada cambiaba por fuera. Pero no todos lo vieron así. A las 11:30 entraron dos clientes habituales, una madre y su hija adolescente. La joven, al leer la frase, soltó una risa burlona. ¿Alzar bandera antes de la victoria? ¿Qué es eso? ¿Una nueva estrategia para no deprimirse? La madre intentó callarla, pero la adolescente ya había dicho lo que pensaba. Miró a Lía como si esperara una reacción. Lía respiró hondo. «A veces hay que celebrar antes del milagro», respondió con calma, «porque la fe no espera el resultado para creer. Cree, y luego espera». La madre murmuró un «perdónala, está en esa edad», y se alejaron entre estantes. Pero las palabras quedaron resonando. No por el desprecio. Eso no la afectaba, sino porque, en el fondo, sabía que la joven solo había dicho en voz alta lo que muchas veces su propia mente le gritaba en silencio. ¿Y si solo estás creyendo para no caer? ¿Y si estás pintando esperanza sobre un muro que ya se desmoronó? Sacudió esos pensamientos. No tenían derecho a ocupar espacio en su espíritu. Cuando terminó la jornada, Eva la estaba esperando fuera de la librería. Tenía el ceño ligeramente fruncido, como cuando sabía algo importante, pero no sabía si debía decirlo. Caminaron en silencio por una cuadra. Luego, Eva rompió el silencio. «Estuve en casa de mi tía anoche. ¿Recuerdas a la hermana de mi mamá que trabajaba en la oficina del municipio hace años?» Lía asintió. «Ella conoció al pastor Gabriel antes de que se convirtiera en lo que es ahora, cuando apenas estaba empezando. Dicen que era ambicioso, muy, y que usó a varias personas para construir su imagen de hombre perfecto». «¿A qué te refieres?» «A que hay un rumor». Eva bajó la voz. «Uno viejo, pero fuerte. Dicen que en los años en que tu papá se involucró con el centro de formación, algo salió mal, que alguien delató a otro por temas de fondos desviados, y que tu papá fue señalado como cómplice». Lía se detuvo en seco. «¿Qué? No hay pruebas, solo habladurías. Pero lo dicen con convicción, que alguien lo traicionó, o lo usó como chivo expiatorio. ¿Y Gabriel?» Eva la miró a los ojos. «Dicen que él salió limpio, intacto, sin una sola mancha, justo cuando más le convenía». Lía sintió una oleada de frío recorrerle la espalda. Era demasiada coincidencia. El cuaderno, la advertencia, la foto, el silencio de su madre. Todo encajaba, demasiado bien. ¿Y por qué nadie dijo nada antes? Porque Gabriel supo ganarse a todos, porque es bueno hablando, porque sabe cómo parecer sincero, y porque muchos preferían callar que levantar polvo. ¿Y tú? ¿Qué crees?» Eva dudó por primera vez. «Yo creo que no todo lo que brilla en el púlpito es luz». Lía no respondió. Miró al cielo. Las nubes se movían lentamente, como si el firmamento mismo estuviera arrastrando verdades olvidadas. Esa noche, al llegar a casa, encontró la puerta de la habitación de Rosa entreabierta. Asomó la cabeza. Su madre dormía profundamente, con el cuaderno cerrado sobre el pecho. Parecía haberse quedado dormida leyéndolo. Entró sin hacer ruido. Se sentó en el sillón frente a la cama. Miró ese rostro agotado que por tantos años le había parecido fuerte, seguro, inquebrantable. Y ahora lo veía distinto, más humano, más roto. Quería hablar con ella, decirle que ya sabía, que ya no podía vivir entre dudas, que necesitaba entender, pero no era el momento. Rosa necesitaba dormir.
y ella necesitaba prepararse para lo que vendría. Se fue a su cuarto y encendió una vela. Tenía el cuaderno devocional sobre la cama, pero esta vez no lo abrió. Se arrodilló, puso ambas manos sobre el colchón, inclinó la cabeza y simplemente respiró. «No necesito que lo expliques todo hoy», susurró. «Solo necesito saber que estás conmigo, aunque todo se derrumbe, aunque las mentiras salgan a la luz, que no estoy caminando sola». El silencio fue profundo, pero no vacío, y por primera vez en muchos años sintió que no tenía que ganar para alzar su bandera. La victoria aún no había llegado, pero ella ya celebraba, porque la fe que nace antes del milagro es la que realmente transforma. La Biblia tenía marcas antiguas, subrayados en tinta que el tiempo había convertido en sombra, páginas suaves por el uso, otras dobladas en las esquinas, como si en algún momento alguien hubiese querido recordar ciertos versículos más que otros. Lía la encontró al fondo del armario de su madre, envuelta en una bolsa plástica con olor a humedad. No buscaba eso, al menos no conscientemente, solo revolvía cajones intentando ordenar, aunque por dentro el caos creciera sin tregua. Fue un impulso el que la llevó a abrir esa bolsa, un impulso que no venía de su lógica. Era la Biblia de su padre. La reconoció al instante. La cubierta azul oscuro con bordes dorados, las iniciales JRA, grabadas en la esquina inferior. La última vez que la había visto fue cuando él aún leía en la sala, en esas tardes de silencio donde parecía que todo estaba en su lugar. Se sentó sobre la alfombra y la abrió con cuidado, como quien entra en una habitación sagrada. Había papeles sueltos dentro, anotaciones, boletos viejos, hasta un pétalo de rosa seco que crujió al contacto, y en medio de las páginas de los salmos, una nota manuscrita que no estaba allí por casualidad. Decía: «Si lees esto, no confíes en Gabriel». La frase, tan parecida a la del cuaderno, pero escrita aquí, en medio de la palabra, tenía un peso distinto. No era solo una advertencia, era una petición, un ruego disfrazado de consejo. Era la voz de su padre hablándole desde un pasado que clamaba por justicia. Se quedó sentada, temblando. Entonces oyó el ruido seco de algo cayendo. Corrió al pasillo. Rosa estaba en el suelo, junto al baño. El frasco de medicinas había rodado hasta la esquina. Su madre intentaba levantarse, pero no podía. Lía se arrodilló junto a ella. «Mamá, estoy aquí, no te muevas». «Me mareé», susurró Rosa, con los ojos abiertos pero sin foco. «No es nada. No te levantes. Voy a ayudarte». Con esfuerzo, logró acomodarla contra la pared y mojarle la frente con un paño. Rosa respiraba rápido, pero no parecía estar desorientada, solo agotada, como si el cuerpo comenzara a decir lo que su boca no se atrevía a nombrar. «Necesito que me digas la verdad», dijo Lía mientras la sostenía. «¿Qué verdad?» «La de Gabriel, la de papá, la de ese cuaderno». Rosa cerró los ojos. 2 lágrimas corrieron por sus sienes, no por el dolor físico. Era otro tipo de dolor, más antiguo, más arraigado. «Yo lo protegí», dijo con un hilo de voz. «Pensé que hacía lo correcto, pensé que así los cuidaba». Lía apretó los labios. «¿Me perdonas si te fallé?», preguntó Rosa, sin abrir los ojos. «Siempre. Pero necesito que no me ocultes más». «Aún no puedo», murmuró. No hubo más respuestas. Esa noche, después de asegurarse de que Rosa descansara, Lía llamó a Eva. No quería estar sola. Su amiga llegó en menos de media hora, con su cabello atado y el rostro preocupado. «Se ve muy desmejorada», dijo al ver a Rosa en la habitación. «Lleva semanas así, pero no lo acepta. Dice que está bien, que solo necesita descansar. No es solo el cuerpo, es lo que carga por dentro». Se sentaron en la cocina. Lía le mostró la Biblia, la nota. Eva la leyó varias veces. «Esto es una línea directa entre tu padre y el presente. No es una coincidencia. Él quería que lo supieras. Y quería que fuera ahora. Pero, ¿por qué ahora? ¿Quién está moviendo todo esto?» Eva la miró fijamente. «Tal vez el cielo». Lía suspiró. Cerró los ojos. «No quiero hacer esto desde el dolor. No quiero buscar venganza. Pero necesito verdad. Y la vas a encontrar», dijo Eva con convicción. «Porque quien clama por justicia con un corazón limpio no queda sin respuesta». Al día siguiente Tomás llamó. «Supe que tu madre volvió a descompensarse», dijo con tono sereno.
¿Está mejor? Descansando. Gracias por preguntar. ¿Y tú? Yo estoy intentando sostenerme. A veces sostenerse no es estar fuerte, es no soltarse del todo, aunque sea por los dedos. Lía sonrió, apenas. ¿Sigues creyendo que el cielo llega con precisión? Con más razón cuando todo parece fuera de control. Esa noche, mientras revisaba nuevamente el cuaderno devocional, se detuvo en un pasaje que había subrayado hacía semanas. Ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo con la fuerza salvadora de su diestra. Lo leyó en voz alta, despacio, sintiendo cada palabra. No había espectáculo, ni consuelo inmediato, solo una certeza profunda. Dios estaba obrando, aunque fuera en silencio. Aunque no tuviera pruebas aún, sabía que lo que sostenía su fe no era una emoción, sino una convicción sembrada en lo invisible. Miró el reloj. Era tarde, pero no quería dormir, no sin escribir una última línea en su cuaderno, una que sellara todo lo que ese día había removido. Hoy elegí seguir, no porque tenga fuerzas, sino porque creo en la mano que me sostiene. Al cerrar el cuaderno, sintió una paz distinta. No era calma, era decisión. La decisión de continuar, aunque doliera. La decisión de seguir creyendo, aunque nada se resolviera todavía. La decisión de levantar bandera, incluso sin victoria visible. La visita no estaba anunciada. Tampoco era deseada. Gabriel Saavedra llegó aquella tarde como quien sabe que aún tiene poder. Su auto negro estacionado frente a la casa llamó la atención de algunos vecinos, pero él caminó con la calma de quien se sabe observado y aún así intocable. Rosa no lo esperaba. Lo supo apenas abrió la puerta y lo encontró allí, impecable, con una sonrisa de esas que parecen humildes, pero no lo son. Vestía traje gris claro y una corbata azul que combinaba con sus ojos. Traía una carpeta en la mano y un discurso ensayado en la lengua. Lía estaba en la cocina, cortando pan para el té, cuando escuchó la voz que tantas veces había oído desde un púlpito. Era una voz dulce, varonil, firme, una voz diseñada para ser escuchada. «Hermana Rosa», dijo Gabriel con tono afectuoso, «sé que llego sin avisar, pero sentí que debía venir». Ella no respondió de inmediato. Se hizo a un lado, permitiéndole entrar, como si su cuerpo actuara antes de su voluntad. Gabriel cruzó el umbral con la seguridad de quien ha cruzado muchas veces el umbral de los corazones vulnerables. «¿Está Lía?», preguntó. Rosa titubeó. «Está ocupada. Mejor hablamos nosotros». Lía se asomó desde la cocina. Su madre la miró con una expresión entre súplica y advertencia. «No te acerques», parecía decir. Pero ella se quedó allí, en el pasillo, sin esconderse. No iba a huir de esa conversación. Gabriel se sentó con la carpeta sobre sus rodillas. Observó los cuadros de la pared, el mueble polvoriento, las flores secas en el jarrón. Luego posó la mirada sobre Rosa. «Sé que han pasado tiempos difíciles, y quiero ayudarte, Rosa. Quiero ayudarte como siempre he querido». Ella lo miró con los labios apretados. «¿Ayudarme cómo?». Gabriel abrió la carpeta. Sacó un par de papeles. Formularios, presupuestos, recetas médicas. «Tengo acceso a una red de clínicas. Podríamos conseguir que te hagan chequeos completos. Gratis, sin esperar meses. Podríamos incluso gestionar el tratamiento completo». Lía dio un paso hacia el salón. «¿Por qué ahora?», preguntó ella. Gabriel giró la cabeza hacia ella con una sonrisa tibia. «Porque me importa tu madre, porque aún somos familia en la fe, y porque no quiero que esta situación empeore». «¿Y qué se espera a cambio?». La sonrisa se mantuvo. «Nada que no esté en tus manos. Solo paz». Rosa bajó la mirada. Le temblaban las manos. El silencio se volvió espeso. «Acepta, hija», dijo ella finalmente. «No tenemos opciones». Lía se acercó. Se paró junto a su madre y miró al pastor a los ojos. «No confiamos en carros ni en caballos. Nosotros confiamos en el nombre del Señor». Gabriel no reaccionó de inmediato. La frase lo golpeó, aunque la sonrisa no desapareció. «Y Dios también usa medios humanos para obrar», respondió con voz suave. «A veces, el respaldo divino viene disfrazado de oportunidad. Hay puertas que se abren con nombres. El mío puede abrirte muchas». «No quiero puertas abiertas por miedo», dijo Lía sin vacilar, «ni salud que dependa del silencio». Rosa la tomó de la mano. «Por favor, no lo rechaces ahora.
No te enfrentes a él. No es el momento. Gabriel se levantó. Recogió sus papeles. No tienen que decidir hoy. Pero el tiempo corre. No dejen que el orgullo las aleje del socorro. Piensen en lo práctico, en la vida real. Caminó hacia la puerta. Tienen mi número, dijo antes de salir. El cielo no siempre espera. A veces, la oportunidad llega una sola vez. Cerró la puerta con suavidad. El silencio que quedó fue brutal. Lía soltó la mano de su madre y caminó hacia su cuarto. No estaba molesta. Estaba firme. Cerró la puerta. Respiró hondo y se sentó frente al escritorio. Escribió en su cuaderno: el respaldo que viene con condiciones no es ayuda. Es manipulación. Después abrió su Biblia. No buscó un texto. Simplemente la abrió al azar. Cayó en el Salmo 27. Estos confían en carros de guerra y aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Lo subrayó. Luego encendió su celular. Tenía un mensaje de Tomás. ¿Cómo está tu madre? Delicada, pero estable. Si necesitan algo, estoy cerca. Gracias. Pero sobre todo, ora por sabiduría. Hoy se nos presentó una puerta. No sé si es salida o trampa. Dios da discernimiento. No todo lo bueno es justo. No toda ayuda viene de la luz. Lía leyó esa última frase varias veces. El resto del día fue lento. Rosa no salió de su habitación. Mateo aún no regresaba. La casa parecía suspendida, como si hasta el aire esperara una decisión. Por la noche, mientras preparaba té, Lía volvió a leer la frase que había escrito por la mañana. No confíes en Gabriel. Esta vez, no como una advertencia, sino como una convicción sembrada en su alma. Estaba claro que él aún tenía poder, que aún sabía mover piezas, que sabía tocar donde duele, pero ella también tenía algo que él no comprendía: fe sin necesidad de aplausos, esperanza sin necesidad de contratos, y una paz que no se compraba con beneficios médicos. Antes de dormir, volvió a escribir: mi sanidad no vendrá de un hombre que oculta verdades. Mi victoria no tendrá nombre ajeno. Si el cielo tarda, aún así confiaré. Apagó la luz, cerró los ojos, y por primera vez en días, no soñó con el pasado. Soñó con agua corriendo entre piedras, clara, viva, fuerte, y una voz le decía desde algún lugar invisible: confía en el nombre que no cambia. Confía en el que pelea por ti aun cuando tú duermes. La cinta era antigua. El casete, uno de esos que parecían olvidados por el tiempo, apareció en una caja rota en el fondo del closet de Mateo. Nadie sabía cómo llegó allí. Nadie lo había tocado en años. Pero esa mañana, como guiado por un presentimiento, Mateo abrió el cajón que siempre ignoraba y la vio, cubierta de polvo, con una etiqueta medio borrada. Solo se leía una palabra, escrita con marcador negro: firma. El reproductor de casetes estaba en el cuarto de herramientas. Un aparato viejo, cubierto por una manta, con los botones duros por la falta de uso. Mateo lo encendió con manos temblorosas. El sonido chispeó al principio, una mezcla de estática y eco metálico. Luego, poco a poco, las voces surgieron. Primero un murmullo, luego una frase clara, dicha con desesperación: Gabriel, te lo pido, no firmes eso, no lo hagas. No sabes a quién estás entregando. Era la voz de su padre, jovial pero tensa, sincera, afligida. Esto es más grande que tú y yo, respondía otra voz, más calmada, controlada. Ya no se trata de opinión, se trata de obediencia. ¿Obediencia a quién? Silencio. Luego un golpe, como si alguien hubiera tirado una carpeta sobre la mesa. Si firmas, no podré protegerte, insistía su padre. No podré callar. Nadie te pide que calles, solo que recuerdes que a veces el bien mayor necesita sacrificios, y tú decides quién se sacrifica. La cinta terminaba ahí. El sonido se iba desvaneciendo, como si el tiempo mismo se rehusara a mostrar más. Mateo se quedó sentado en el suelo, con la mirada fija en la grabadora. El aire a su alrededor parecía más denso. La habitación se volvió pequeña, sofocante. Se levantó de golpe, con el corazón golpeando el pecho como un tambor desbocado. Bajó las escaleras sin pensarlo. Lía estaba en la cocina, lavando una taza. ¿Dónde estaba esto?, gritó Mateo al entrar, agitando el casete en el aire. Ella se dio la vuelta. La taza cayó al fregadero.
¿Qué es eso? La voz de papá, pidiendo que Gabriel no firme. Lo tenemos en una cinta. ¿Qué? Mateo puso el casete sobre la mesa, como si lanzara una prueba en medio de un juicio. Lo tenías tú, ¿verdad? No. ¿De dónde sacaste eso? No me mientas. Estaba en mi closet, pero no estaba ahí antes. Tú lo pusiste. Oh, mamá, te juro que no sé cómo llegó ahí. Siempre haces lo mismo. Encuentras cosas y decides quién puede verlas, cuándo y cómo. ¿Quién te nombró guardiana del pasado? ¡Mateo, basta! Pero él ya no la escuchaba. Giró hacia la pared y en un arranque de furia la golpeó con el puño cerrado. El sonido del impacto fue seco. El yeso se agrietó. Su piel también. Un hilo de sangre comenzó a descender por el dorso de su mano. ¡Mateo!, gritó Lía, corriendo hacia él. Él retrocedió, respirando agitado. La rabia le hervía en los ojos. Estoy harto, harto de secretos, harto de este silencio que nos está matando. Si papá era inocente, si lo traicionaron, entonces ¿quién nos vendió? Lía no respondió. Solo apretó los labios, sintiendo cómo la impotencia se mezclaba con el miedo. En ese momento, alguien golpeó la puerta. Fueron 2 golpes firmes, seguidos de una voz conocida. Soy Tomás. Vi la luz encendida y me pareció oír algo. Lía abrió la puerta. Al ver la sangre en la mano de Mateo, Tomás reaccionó al instante. ¿Qué pasó? Nada, dijo Mateo, intentando ocultarla. Tomás no discutió. Entró con decisión. Tomó la mano herida y comenzó a revisarla con cuidado. Golpes así no solo duelen, te pueden infectar. Voy por el botiquín. Volvió con gasas y alcohol. Mateo, rendido, no dijo nada mientras le curaban la herida. Lía observaba en silencio, sintiendo que esa escena tenía algo sagrado, no por lo físico, sino por lo invisible. Cuando terminaron, Tomás se quedó un momento, sentado junto a Mateo. ¿Qué fue lo que te hizo reaccionar así? Mateo dudó. Luego señaló el casete. Mi padre le rogaba a Gabriel que no firmara algo. No sé qué era, pero lo hizo igual. Él lo entregó. Tomás miró la grabadora, luego a Lía. Esto es importante. Lo es, dijo ella, pero también es peligroso. Entonces deben decidir si lo van a callar o lo van a exponer. Mateo se levantó. Estoy cansado de callar, pero no quiero venganza. Quiero saber por qué. Solo eso. ¿Por qué? Tomás lo miró con empatía. A veces el por qué tarda, pero no significa que no llegará. Lía sintió algo en el pecho. Una presión suave, como un susurro que le decía que ese era el momento de no huir. Mateo, dijo con voz serena, no te voy a ocultar nada más. Lo que sé, lo que encuentre, será tuyo también. Pero necesito que no me destruyas mientras intento armar el rompecabezas. Porque esto también me duele. Él bajó la mirada, asintió. Lo sé. Perdón por lo de la pared. No fue la pared, dijo ella. Fue tu alma. Se abrazaron. No con ternura, con necesidad. Tomás los miró desde la puerta. Ahora tienen algo más que pruebas. Tienen decisión. No la pierdan. Esa noche, Lía volvió a escribir. Aunque caiga, me levantaré, porque su diestra me sostiene. Y mientras la tinta secaba sobre el papel, el cielo no se abrió. No hubo sueños, no hubo visiones, pero por dentro, algo comenzó a resucitar. No la fuerza, la convicción. El casete estaba sobre la mesa, envuelto en una servilleta, como si aún pudiera contaminar todo lo que tocara. Lía lo miraba cada mañana al pasar, y cada noche al volver del trabajo. No podía dejar de pensar en la voz de su padre implorando, suplicando al hombre que ella había admirado por años. Un hombre que ahora aparecía cada vez más rodeado de sombras. Rosa apenas hablaba. Desde el día en que Gabriel apareció con sus promesas envueltas en palabras suaves, su madre se había vuelto aún más frágil. Dormía largas horas, comía poco, evitaba las conversaciones. Solo pasaba el dedo por las páginas del cuaderno del padre, como si con eso pudiera entenderlo sin tener que pronunciarlo. Una tarde, sin avisar, Gabriel regresó. Lía estaba sola. Mateo había salido y Rosa dormía. Lo vio desde la ventana, bajando de su auto con la misma elegancia medida de siempre. Ni un solo botón fuera de lugar, ni una gota de sudor, aunque el calor apretaba. Tocó la puerta con delicadeza, como si no quisiera incomodar. Ella abrió sin decir palabra.
Él la saludó con una sonrisa. ¿Puedo pasar? No. Gabriel mantuvo la sonrisa, aunque sus ojos no reflejaban simpatía. Brillaban como espejos pulidos. Ni un temblor, ni una grieta. No vengo a discutir. Tampoco yo, respondió Lía. Se quedaron frente a frente, con la puerta entre ellos como frontera. Gabriel cambió el peso de un pie al otro. Luego habló. Supe que encontraron una cinta. Lía no respondió. No debería existir. Fue un error grabar eso. Un descuido de alguien de la oficina. Nunca debió salir de ahí. Pero salió. Y aún puede volver a su sitio. Puedo ayudarte. Si me la entregas, este asunto muere aquí. No hay necesidad de ensuciar la memoria de tu padre. Mi padre no necesita que limpien su memoria. Necesita que la verdad lo libere. Gabriel entrecerró los ojos. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? No, pero estoy segura de que lo contrario sería traición. Él guardó silencio. Luego dio un paso atrás. Las emociones engañan, Lía. Y tú estás llena de emociones. A veces creemos que la fe es rebelión, pero la fe verdadera es obediencia. La obediencia sin verdad es esclavitud. Gabriel bajó la vista por un segundo. Cuando la alzó, su expresión era distinta, más áspera, más real. Tu madre está enferma. ¿De verdad quieres someterla a todo esto? ¿Ponerla en medio de un escándalo que no resolverá nada? Ella ha vivido años bajo el peso de un secreto. Ese escándalo ya la habita. El rostro de Gabriel no tembló, ni un músculo. Pero algo en su mirada cambió, como si finalmente entendiera que Lía no iba a ceder. Hay cosas que no comprendes, fuerzas que van más allá de lo que tú llamas justicia. Entonces explícamelas. Aquí, ahora. Pero él no lo hizo. Simplemente se dio la vuelta. Ya no me necesitas, dijo antes de subir a su auto. Pero quizás más adelante recuerdes quién estuvo dispuesto a ayudarte. Y se fue. Lía cerró la puerta con manos firmes. Luego se apoyó contra ella. No lloró, no gritó, solo respiró. Y al hacerlo, sintió que el aire volvía a ella más liviano. Como si cada palabra dicha hubiera soltado una cadena invisible. Rosa se despertó una hora después. Caminó hasta la sala arrastrando las pantuflas. Su rostro parecía aún más pálido que de costumbre. ¿El vino? Sí. ¿Te pidió la cinta? Sí. ¿Se la diste? No. Rosa se sentó en el sofá. Miró al frente sin enfocar. Él era amigo de tu padre, mucho antes de que todo esto comenzara. Lo admiraba, pero también lo temía. ¿Por qué? Porque tu padre veía cosas que otros no querían ver. No se dejaba comprar con aplausos. Y eso molestaba, porque en ciertos lugares la verdad incomoda más que la mentira. Lía se arrodilló frente a su madre. Tienes que decirlo. A alguien. A ti misma. A Dios. Rosa tomó su mano. La apretó con fuerza. Y por fin habló. Un día tu padre me dijo, si algún día me desaparezco, no llores como quien perdió. Pelea como quien encontró algo que no puede esconderse más. Lía tragó saliva. Sintió un nudo en la garganta, pero no lo soltó. ¿Qué hizo Gabriel exactamente? Rosa bajó la mirada. Lo culpó de malversación. Dijo que era el único responsable, que él no sabía nada. Firmó un documento donde lo entregaba por completo. Y cuando tu padre quiso hablar, lo silenciaron. ¿Quién? No sé. Gente que trabajaba con Gabriel. Pero no fue un accidente. Lo aislaron. Lo humillaron. Le cerraron puertas en todas partes. Ya nadie quería escucharlo. Dijeron que era un rebelde, un desleal, un problema. Lía sintió una rabia nueva. No era furia, era una indignación sagrada. Eso no puede quedar así. No, hija, no puede. Pero tampoco podía actuar sola. Esa noche, escribió en su cuaderno, el rostro que no tiembla frente a la mentira es el que ha sido entrenado en el fuego. Tomás apareció cerca de la medianoche. Había salido de turno tarde y pasó a ver cómo seguía Rosa. Más despierta, dijo Lía. Más frágil también. La fragilidad es a veces la antesala de la fortaleza. Hoy enfrenté a Gabriel. No lo negará, pero tampoco se detendrá. Entonces no te detengas tú. No sé cómo, ni cuándo. Solo sé que no puedo quedarme de brazos cruzados. Tomás la miró con ternura, sin tocarla, sin prometer nada, solo presencia. El fuego que arde en lo oculto es el que más transforma. Cuando estés lista, no solo verás la verdad,
Serás parte de ella. Lía cerró los ojos por un segundo, y en ese instante lo entendió. No era una lucha contra un hombre, era una batalla por el alma de una familia entera, y ella no iba a retroceder. Lía escuchó el sonido antes de ver lo que pasaba. Un quejido apagado, arrastrado por el pasillo, como si algo se hubiese desgarrado en la garganta de alguien que ya no sabía gritar. Corrió hacia la habitación de Rosa. La encontró en el suelo, de rodillas, abrazada a la Biblia como si fuera el último pedazo de aire en medio de un océano que no dejaba de hundirla. No lloraba con lágrimas, lloraba con el cuerpo entero, con los hombros encogidos, con los dedos aferrados al borde de la colcha, con los labios temblando sin formar palabras. «Mamá», susurró Lía, sin saber cómo acercarse. Rosa alzó el rostro. Sus ojos estaban rojos, desbordados, pero lo que más dolía era ver el terror en su mirada. No era miedo a morir, era miedo a lo no dicho. «Me duele el alma, hija, me arde. Siento como si todo lo que callé me estuviera comiendo por dentro». Lía se arrodilló junto a ella. «Ya no tienes que callar. ¿Y si no me creen? ¿Y si piensan que lo invento? Gabriel sabe hablar, sabe convencer. Yo solo tengo memorias y una voz que nadie quiso escuchar. Tienes más que eso. Tienes la verdad». Rosa la miró como si por fin alguien le hubiera devuelto el nombre. Esa noche, después de acostar a su madre y asegurarse de que durmiera, Lía se sentó en la sala con Mateo. El casete estaba sobre la mesa. No lo habían vuelto a reproducir, pero seguía allí, como una piedra sagrada. Una prueba. Un grito detenido en el tiempo. «No soporto verla así», dijo Mateo, con la voz baja. «Siempre pensé que mamá era dura, fría, incluso, pero ahora la veo rota, como si ya no supiera cómo sostenerse. La sostuvieron los secretos por años, y ahora que salieron, no tiene dónde apoyarse». «¿Y tú? ¿Dónde te apoyas?» Lía no respondió enseguida. «En el dolor», dijo por fin, «pero no para quedarme allí. Lo uso como escalera. Yo nunca aprendí eso. Puedes empezar ahora». Mateo la miró. No con rencor, con algo parecido a respeto. «Vi tus notas en el cuaderno. Vi cómo escribes versos, oraciones. Vi cómo peleas con palabras. No peleo con palabras. Peleo con lo que me queda. Y a veces solo me queda eso. Yo no tengo versos, solo rabia. La rabia también es una señal de vida, pero si no la encauzas, se pudre. ¿Y qué hacemos ahora?» Lía tomó aire. «No podemos callar, no después de todo lo que sabemos. ¿A quién se lo diremos? ¿Quién va a creerle a los hijos de un hombre tachado por los suyos? Hay más personas heridas, más víctimas de silencios parecidos. Si nosotros hablamos, quizás otros también se atrevan». Mateo la observó unos segundos. «Dijiste una vez que no hay esperanza sin herida, y lo sostengo, porque solo el que sangra busca cura. Solo el que reconoce su dolor puede anhelar algo distinto». Al día siguiente, Lía volvió a la librería. No iba a trabajar. Solo necesitaba estar un momento allí, en ese espacio donde el mundo parecía más ordenado. Eva estaba en el mostrador, contando monedas y organizando recibos. «Te ves como si hubieras dormido con piedras», le dijo. «Dormí entre recuerdos», respondió Lía. «Eso es peor». Lía se sentó en una de las sillas del rincón de lectura. Observó los estantes, los libros apilados, las notas de promociones en papel reciclado. «¿Sabes qué harías tú si tuvieras una cinta que puede tumbar a alguien poderoso?» Eva se enderezó. «¿Gabriel?» Lía asintió. Eva no tardó en responder. «La mostraría, pero no sola. Lo haría con testigos, con respaldo. Porque no es solo una cinta, es una semilla. Si la plantas mal, no florece. Si la siembras con estrategia, puede cambiar todo. Y si me destruye, ya estás siendo destruida por dentro. Al menos así eliges en qué batalla caer. Quiero hacerlo con sabiduría, no desde la venganza. Entonces ora, pero no tardes. El silencio también tiene fecha de vencimiento». Lía volvió a casa con la decisión hecha, aunque aún sin forma. En la tarde, recibió un mensaje inesperado. Una mujer llamada Ángela. La recordaba vagamente. Había sido parte del equipo de intercesión en la iglesia durante años. Se habían cruzado un par de veces, pero nunca con profundidad. «Me enteré de lo de tu padre. Si necesitas hablar, estoy disponible. También tengo cosas que contar». La cita fue en una cafetería pequeña,
Al día siguiente, Ángela llegó puntual. Llevaba una carpeta en la mano y una expresión que mezclaba tristeza con valor. No me quedé porque fui débil, dijo apenas se sentaron. Me fui porque entendí que quedarme era volverse cómplice. Lía no habló, solo escuchó. Vi cómo Gabriel manipulaba reuniones, cómo desviaba dinero que nunca aparecía en los informes, cómo justificaba sus decisiones con versículos mal usados, y vi cómo tu padre se enfrentó a eso, no desde el enojo, desde la integridad, pero eso no se perdona en ciertos círculos. ¿Lo amenazaron? No con armas, con aislamiento, con rumores, con desprecio. ¿Tienes pruebas? Ángela abrió la carpeta. Había copias de correos, anotaciones, agendas, todo con fechas, con nombres. Una de ellas incluso tenía la firma de un contador que luego desapareció del país. Esto no es todo, dijo, pero es suficiente para mostrar que algo estaba podrido. Lía no sabía si llorar o agradecer. ¿Por qué me lo das? Porque tú no buscas fama, ni castigo. Buscas verdad, y yo también. Ya callé mucho. Me enfermé por eso. Ahora quiero sanar. Se despidieron con un abrazo largo. Esa noche, Lía puso todo sobre la mesa. La cinta, los documentos, las notas de Eva, el cuaderno del padre. Y por primera vez, lo vio con claridad. No era solo su lucha, era un llamado a romper con generaciones de miedo, a renunciar a la cultura del silencio disfrazada de espiritualidad, a mostrar que no hay esperanza verdadera si no se atraviesa primero la herida. Abrió su cuaderno, escribió con tinta firme: no callaré, no por rencor, sino por memoria, por los que vendrán, por los que se fueron sin justicia, y por los que aún creen que el bien puede vencer sin corromperse. Y al cerrar la tapa, sintió algo nuevo. No era paz, era autoridad. El auditorio no estaba lleno, pero había suficientes ojos para convertir cada palabra en eco. Lía entró con la carpeta de Ángela bajo el brazo, el casete en su bolso y los pasos más firmes de lo que esperaba. No llevaba maquillaje, ni ropa llamativa, ni siquiera un discurso preparado. Solo llevaba convicción. Era domingo por la mañana. La iglesia a la que no había vuelto desde la muerte de su padre celebraba su servicio habitual. Coros, luces suaves, sillas alineadas, todo igual que siempre, como si el tiempo no hubiese hecho mella, como si lo que pasaba afuera no tuviera poder dentro de esas paredes. Eva la acompañó. Tomás llegó minutos después y se sentó al fondo. Mateo no fue. Rosa tampoco. Pero Lía no los necesitaba para dar el paso que había decidido dar. El pastor Gabriel subió al estrado con su traje azul marino, sonrisa limpia, voz impostada con años de práctica. Dios sigue siendo fiel, dijo al comenzar, y su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter inquebrantable. La congregación murmuró un amén. Lía sintió que el aire se detenía, no por miedo, sino por la densidad de lo que estaba a punto de ocurrir. Gabriel continuó con el sermón. Versículos, anécdotas, frases motivacionales envueltas en tono espiritual. Habló del perdón, del valor de no juzgar antes de tiempo, de cómo Dios redime incluso a los caídos. No mencionó nombres, no dio detalles, pero era evidente que hablaba para ella. Cuando terminó, se acercó al borde del estrado, con su sonrisa habitual. ¿Alguien tiene algo que compartir esta mañana? Lía se puso de pie. Algunos la reconocieron. Murmullos, cabezas que giraron, ojos que se abrieron de más. Caminó al frente. Gabriel la observó con la serenidad que solo los actores expertos dominan. «Bienvenida, Lía», dijo. «Es bueno verte aquí». Ella no respondió. Subió los escalones con calma. Se paró junto al micrófono. Tomó aire. «Vengo a hablar por alguien que no pudo hablar cuando más lo necesitaba». Un silencio inmediato cubrió el salón. «Mi padre. Un hombre íntegro. Un hombre que muchos aquí recordarán. Fue señalado, acusado y silenciado sin pruebas. Su nombre se convirtió en susurro. Su rostro fue borrado de las paredes, pero no de la memoria». Gabriel se tensó apenas, pero no intervino. «He escuchado durante años que la verdad necesita tiempo, que Dios juzgará, que el perdón es más importante que la justicia, pero hoy entiendo algo distinto, que a veces el juicio divino comienza con la valentía humana». Sacó la carpeta. «Tengo documentos, grabaciones, testimonios,
Todo apunta a una verdad que se quiso esconder, y vengo a decir que no se esconderá más. Un murmullo creció en la sala. Gabriel levantó la mano con calma. Lía, entiendo tu dolor, pero este no es el lugar. Podemos hablar en privado. Podemos revisar esos documentos con el equipo pastoral. Hay formas, hay tiempos. Ella lo miró directo a los ojos. Cuando él necesitó ser escuchado, tú dijiste que no era el momento. Cuando quiso defenderse dijiste que había formas. Lo condenaste a puertas cerradas. Yo no lo haré. Gabriel tensó la mandíbula. Estás confundiendo las cosas. No todo lo que parece verdad lo es. A veces, el enemigo usa la herida para dividir. Y a veces, la herida es lo único que muestra que aún hay algo vivo. La congregación guardaba un silencio roto solo por susurros. Eva se puso de pie. Yo estuve ahí, dijo desde el fondo. Yo vi. Ella no miente. Tomás la siguió. Y yo también. No vine a pelear. Vine a confirmar que no todos están dormidos. Una mujer de la segunda fila se levantó. Era Ángela, con la voz quebrada, pero firme. Yo trabajé para Gabriel, yo firmé actas, yo supe cosas. Ella dice la verdad. Gabriel dio un paso atrás. Esto se ha salido de control. No es la voluntad de Dios que usemos el templo para escándalos humanos. Esta casa es sagrada. No hay nada más sagrado que la verdad, respondió Lía, y no hay peor escándalo que callarla. Gabriel bajó la mirada por un instante. Si continúas por este camino, perderás más de lo que crees. Ya perdí un padre. No voy a perder la conciencia. Lía bajó del estrado. No esperó aplausos. No buscaba respuestas. Solo necesitaba que las palabras salieran. Que el aire respirara diferente. Que los muros escucharan lo que por años se había tragado el suelo. Fuera del templo, el sol golpeaba con fuerza. Lía sintió el sudor correr por su espalda. Pero no era incomodidad. Era señal de vida. Eva la alcanzó. Acabas de prender fuego en un lugar donde la gente llevaba años dormida. No quería incendiar, solo encender conciencia. Tomás apareció poco después. Van a moverse cosas, dijo. Gente va a hablar. Otros se van a esconder. Pero no podrán ignorarlo. Lía asintió. Ahora no hay vuelta atrás. Esa tarde, Rosa despertó más lúcida. La fiebre que la había atrapado durante días había cedido. Comió un poco de sopa. Preguntó por Mateo. Luego, en voz baja, preguntó. ¿Lo dijiste? Sí. ¿Y te creyeron? Algunos sí. Otros no dijeron nada. Pero ya no depende de eso. La verdad no pide permiso. Rosa cerró los ojos. Sonrió apenas. Tu padre estaría orgulloso. No hice esto por él. Entonces, ¿por quién? Lía la miró con ternura. Por mí. Por nosotros. Por los que vienen. Porque no quiero que nadie más tenga que tragarse una herida solo para mantener la imagen de otros. Antes de dormir, escribió en su cuaderno. Hoy hablé. Y aunque mi voz tembló, no tembló mi fe. Porque hay días en los que no basta con saber. Hay que decir, aunque tiemble el mundo. Y al apagar la luz, sintió algo nuevo recorrer su cuerpo. No era alivio. Era justicia en movimiento. Los días siguientes fueron como caminar sobre cristales. Lía se despertaba cada mañana con el corazón acelerado, como si su cuerpo recordara antes que su mente todo lo que había desatado. Cada paso que daba fuera de casa era distinto. Algunos la miraban con respeto, otros con distancia. Las miradas que antes eran indiferentes, ahora cargaban una carga invisible. No necesitó redes sociales para que se propagara. Bastó el rumor. Bastaron las bocas ansiosas por historias nuevas. Bastó la valentía que se había atrevido a decir en voz alta lo que otros solo pensaban en silencio. Eva lo advirtió desde el primer momento. Ahora van a venir por ti. No con piedras, con palabras, con insinuaciones, con dudas disfrazadas de prudencia. Y no tardaron en llegar. Mensajes anónimos al correo, cartas dejadas en el buzón, una llamada en la madrugada donde alguien respiraba sin hablar. Mateo los escuchaba en silencio. Ya no discutía con Lía. Ahora la cuidaba, a su modo. Se sentaba en la sala por las noches, sin decir nada, solo para que ella no estuviera sola cuando el miedo golpeaba sin avisar. Rosa se mantenía en una calma frágil. No preguntaba por detalles, solo leía. Pasaba horas revisando el cuaderno de su esposo, como si ahora, después de todo, las palabras escritas allí tuvieran otro peso. Tu padre hablaba con Dios como quien conversa con un amigo.
le dijo una tarde. Y a veces creo que Dios le respondía en formas que yo no supe entender. Lía sintió el nudo en la garganta, pero no lo dejó salir. No podía permitirse llorar. No todavía. Tomás la llamó una noche, cuando ya estaba por cerrar su cuaderno. «Hay algo que debes saber. Dime. Un joven de la iglesia me buscó. Quiere hablar contigo. Dice que vio cosas, que supo cosas, pero que tuvo miedo. ¿Quién es? Prefiere que lo sepas en persona. Está listo. Pero necesita que lo escuches, sin grabar, sin presionar. ¿Cuándo? Mañana, a las 6, en la Casa Vieja de Oración. La Casa Vieja de Oración era un edificio olvidado al borde del barrio. Antes se usaba para reuniones de intercesión. Ahora era solo polvo, telarañas y recuerdos. Lía aceptó. Llegó puntual. Lo vio esperándola en la entrada. Delgado, con la espalda encorvada como quien lleva mucho peso encima. Su nombre era Elías. Tenía poco más de 20 años. Había crecido en la iglesia. Siempre en los márgenes. Siempre entre los que callan. «Gracias por venir», dijo él apenas la vio. «Gracias por hablar». Entraron. Se sentaron en 2 sillas de madera. La luz entraba apenas por una ventana rota. El ambiente olía a madera húmeda y años sin uso. «Yo era parte del equipo de apoyo», dijo él, «el que hacía los informes financieros, el que recogía las ofrendas, el que digitaba los gastos. Me pidieron que firmara cosas que no entendía. Me dijeron que era protocolo, que era lo normal». «¿Quién te lo pidió?» «Un asistente de Gabriel, pero él lo sabía. Nada se movía sin su visto bueno. Me usaron como escudo. Cuando las cosas se complicaron, dijeron que fui yo quien alteró los registros». «¿Te acusaron?» «No públicamente. Pero me sacaron. Me dejaron sin explicación. Me llamaron a una reunión y me dijeron que era mejor que me fuera, que mi espíritu estaba confundido». Lía apretó los puños. «¿Tienes pruebas?» «No físicas, pero sí memorias. Recuerdo nombres, fechas, frases exactas. Si alguien me pregunta, puedo declarar. ¿Estás listo para hacerlo?» «No antes, pero ahora sí, porque te vi hablar, y supe que ya no era solo yo, que alguien más se había atrevido». Lía lo miró con respeto profundo. «Gracias por confiar. No estás solo». Volvió a casa con la convicción más clara que nunca. Las grietas estaban creciendo. El sistema que se había mantenido de pie por apariencia comenzaba a ceder. Y no porque ella lo destruyera, sino porque la verdad, una vez liberada, se encarga sola de romper estructuras viejas. Esa noche, al revisar su correo, encontró un mensaje sin asunto. Solo decía: «El que levanta la mano contra el ungido cae solo». No tenía remitente, no tenía firma, pero sí tenía intención. Mateo lo leyó sobre su hombro. «Esto es amenaza. Esto es miedo disfrazado de espiritualidad. ¿Qué vas a hacer?» «Seguir». Rosa, desde la cocina, escuchó todo. No dijo nada. Pero al día siguiente, cuando Lía bajó para desayunar, encontró una nota sobre la mesa. Estaba escrita con la letra temblorosa de su madre. «Yo vi el cheque. El que le entregaron después de firmar. Nunca me lo dijo, pero lo escondió en su Biblia. Lo rompí antes de que tú nacieras, pero nunca olvidé la cifra. Era demasiado para ser inocente». Lía se sentó. Leyó la nota 3 veces. Sintió que las palabras la golpeaban por dentro. No era solo el testimonio. Era la herida de una mujer que había guardado silencio 30 años. «La verdad tiene eco», le dijo Eva esa tarde. «Y cuando rebota, rompe cosas, pero también limpia el aire». Lía abrió su cuaderno. Escribió: «Escuché una verdad y decidí no huir. Vi un sistema y decidí no servirle. Sentí miedo y decidí no quedarme muda. Porque aunque tiemble, mi alma sabe que el eco de lo que se rompe es también el inicio de algo nuevo». Y mientras la tinta se secaba, la tierra bajo sus pies seguía temblando. Pero ella ya no temía caer, porque sabía que no estaba sola. El documento no tenía membrete, solo una frase al inicio. Citación extraordinaria a Lía Calderón, por causa de acusación pública contra liderazgo pastoral. Mateo lo encontró al abrir la puerta. Un sobre blanco, sellado con cinta. Ni timbre, ni entrega oficial. Alguien lo había dejado en silencio, como quien siembra una semilla, esperando que la tormenta venga sola. Lía lo leyó sin cambiar el rostro.
Luego dejó el papel sobre la mesa, se sentó y respiró hondo. ¿Y ahora qué?, preguntó Mateo. Ahora me llaman a juicio. ¿Un juicio? ¿En la iglesia? No usan esa palabra. Pero eso es. Un círculo cerrado. Una sala con gente que me mira y decide si soy peligrosa para el orden. Mateo apretó los dientes. No pueden hacerte eso. Sí pueden, porque tienen poder. No legal, pero sí simbólico. Pueden borrarme, desacreditarme, hacer que todo lo que dije suene a delirio. Pero no voy a callarme. No irás sola. No, no estoy sola, y no lo estaba. Porque en los días siguientes comenzaron a llegar más voces, mensajes firmados, correos con relatos, cartas impresas y entregadas en mano. Había mujeres que contaban haber sido tratadas como si no tuvieran derecho a pensar, hombres que habían sido apartados por cuestionar decisiones financieras, voluntarios que llevaban años sirviendo y que nunca habían sido escuchados. Ángela organizó un archivo con todos los testimonios. Eva lo imprimió y lo encuadernó. Tomás hizo un resumen con fechas, nombres y consecuencias. Cada uno aportaba desde su lugar. No era una venganza, era una reconstrucción. Rosa, en cambio, guardaba silencio. Pero su forma de mirar decía más que sus palabras. Cada vez que Lía pasaba por la sala, ella le tomaba la mano. No por miedo, por respaldo. El día de la reunión llegó con lluvia. De esas que no anuncian tormenta pero empapan hasta los huesos. Lía vistió de negro. No por luto, por claridad. Quería que todo en ella dijera lo que venía a decir. No vengo a pedir permiso. Mateo la acompañó. También Tomás. Eva esperó afuera. El salón del consejo estaba en el ala norte del edificio principal. Una mesa larga, 6 sillas, una cruz de madera en la pared. Y Gabriel al centro, rodeado de los ancianos del ministerio. Lía entró sin bajar la mirada. El pastor no sonrió, ni se levantó. «Gracias por venir», dijo. «No vine por invitación, vine porque me citaron». Uno de los ancianos, de barba gris y tono cordial, habló primero. «Lía, lo que has dicho en las últimas semanas ha generado preocupación. Muchos sienten que la unidad del cuerpo está siendo afectada. La unidad que se basa en el silencio ante la injusticia no es unidad, es complicidad». Otro hombre intervino. «Pero hay formas, hija, caminos establecidos. Tú fuiste directa al público, expusiste sin pasar primero por este consejo. Porque este consejo es parte del problema. Porque mi padre fue juzgado aquí, sin pruebas, y nadie lo defendió». El silencio se volvió espeso. Gabriel entrelazó los dedos sobre la mesa. «No estamos aquí para discutir el pasado, sino para discernir si tus acciones representan rebelión o búsqueda de justicia. Mi acción es obediencia, no a ustedes, a mi conciencia». Lía sacó la carpeta, la colocó sobre la mesa. «Aquí hay nombres, testimonios, gente que durante años fue lastimada por estructuras de poder que se disfrazaron de espiritualidad». Uno de los ancianos hojeó los papeles. El sonido del papel era lo único que se escuchaba. Gabriel tomó la palabra. «Muchos de estos casos no tienen contexto. Otros fueron tratados hace años. No podemos permitir que heridas personales se conviertan en doctrinas de división. Entonces miremos lo que sí tiene contexto. La grabación, el dinero, las firmas, los documentos. No es una herida, es una fractura. Y ustedes decidieron no verla». El anciano de la barba gris suspiró. «Estamos en un momento delicado. Necesitamos orar, discernir. Lo único que necesitan es escuchar», dijo Lía, con voz firme, «y dejar de proteger nombres en lugar de personas». Gabriel se inclinó hacia ella. «¿Cuál es tu fin? ¿Qué esperas lograr? Que la verdad sea reconocida, que el nombre de mi padre deje de ser sinónimo de traición, y que los que usaron su poder para esconder sus errores den un paso atrás. Eso es mucho pedir». «No, es lo justo». El anciano mayor cerró la carpeta. «Tomaremos una decisión en los próximos días. Serás notificada». «No necesito notificación. Yo ya decidí de qué lado estoy». Salió del salón sin mirar atrás. Afuera, la lluvia se había detenido. Eva la esperaba con un termo de té caliente. No dijo nada. Solo se lo ofreció. Mateo caminaba a su lado con las manos en los bolsillos. Tomás se adelantó a abrir el paraguas. «Ahora empieza el verdadero movimiento», dijo Eva, mientras bajaban las escaleras.
¿Y si deciden ignorarlo todo?, preguntó Mateo. Lía respondió sin titubear. Entonces hablaremos más fuerte, más claro, porque la verdad no se apaga con papeles sellados. Esa noche, en casa, Rosa la miró con ojos llenos de orgullo y agotamiento. No sé si ganes, pero sé que hiciste lo que yo nunca me atrevía a hacer. Tú me diste la fuerza para hacerlo. Lía abrió su cuaderno. Escribió: Hoy me paré frente a quienes deciden, no por arrogancia, sino por amor a lo que fue destruido. No sé qué dictarán, pero ya no dictan mi voz. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, supo que estaba en el umbral de algo más grande que ella. No era una victoria personal, era el principio del juicio, y no todos estaban listos para eso. La carta llegó un martes al mediodía. Un sobre blanco, sellado con el emblema del Consejo Eclesiástico, sin introducciones, sin preámbulos. Una sola hoja, escrita con frialdad burocrática. Después de deliberar en oración, el Consejo ha determinado que las acciones de Lía Calderón han comprometido la unidad espiritual de la congregación. Por lo tanto, a partir de la fecha, se le retira formalmente el derecho de liderazgo, participación activa y enseñanza dentro de los espacios comunitarios. La restauración será considerada únicamente tras un proceso de arrepentimiento voluntario y guía pastoral. Mateo la leyó en voz alta. Eva la rompió en 4 pedazos. Lía la quemó, no por rabia, por dignidad. La llama fue lenta. El papel se encogía al arder, como si resistiera dejar de existir, y mientras el humo se elevaba en espiral, Lía sintió una liberación sorda, profunda, como si por fin estuviera separándose de algo que llevaba adherido a la piel desde niña. No era solo un papel. Era la última puerta que aún se atrevía a pedirle permiso. Ahora ya no tenía a quien rendirle cuentas, salvo a su conciencia. Gabriel no respondió públicamente. Siguió predicando los domingos. Su voz no temblaba. Sus gestos eran los de siempre. Pero algo se quebró. Lo supo cuando una mujer mayor, de las que siempre ocupaban la primera fila, se levantó en medio del sermón y se fue. Luego otra, y otra más. El altar no se cae por un grito. Se cae por una acumulación de silencios que, al romperse, hacen temblar los cimientos. Tomás la llamó esa noche. «Te están buscando de otras comunidades», dijo. «Gente que escuchó lo que hiciste. Quieren saber cómo pueden abrir sus propias verdades. No estoy lista para liderar nada. No se trata de liderar, se trata de no retroceder». Rosa, que escuchaba desde la sala, agregó en voz baja. «No lo hiciste para ganar un lugar, lo hiciste para no perder el alma». Y era verdad. Lía no buscaba posición, buscaba reparación, pero reparar a veces duele más que romper. Ese jueves, Ángela organizó una reunión en una casa prestada. Fueron 15 personas, todas con historias, con cicatrices, con miedo. Lía se sentó en medio de ellas, sin autoridad, sin superioridad, solo con oídos atentos. Un hombre joven habló primero. Su voz era firme, aunque sus ojos no podían sostener la mirada mucho tiempo. «A mí me expulsaron porque pregunté por las finanzas. Me dijeron que estaba contaminado por el espíritu de desconfianza». Una mujer mayor agregó: «A mí me pidieron que cuidara a una hermana que había sido acosada. Cuando lo reporté, me dijeron que no repitiera chismes». Un chico adolescente habló por último. «Yo vi a mi papá llorar después de una reunión con Gabriel. Dijo que lo habían llamado rebelde por querer cambiar el enfoque del ministerio juvenil. Después de eso, dejó de ir a la iglesia y se enfermó». Lía no interrumpió, solo escribió. Cada palabra, cada frase, cada herida. Al final, cerró el cuaderno y dijo: «Gracias por confiar. Lo que estamos haciendo no es un ataque, es un testimonio. Y los testimonios tienen poder cuando no se contaminan de odio». Eva, que había guardado silencio todo el tiempo, añadió: «Y cuando se sostienen en comunidad, no en soledad». La siguiente semana, la noticia llegó de forma inesperada. Una mujer que había sido parte del liderazgo regional decidió renunciar públicamente y declarar su respaldo a Lía. Lo hizo con una carta firmada y publicada en los tablones digitales de varias congregaciones. En ella decía: «No puedo seguir sirviendo en estructuras que privilegian el orden por encima de la justicia. A Lía Calderón la castigaron por hacer lo correcto. Yo no puedo callar más». Gabriel no respondió. Pero el murmullo creció. Se filtraron documentos internos.
nombres, listas de gastos cuestionables. Se pidió una auditoría externa. El consejo se dividió. Algunos renunciaron. Otros intentaron sostener la narrativa del enemigo interno. Lía, en cambio, no celebró. Solo lloró. Lloró una tarde entera. En el cuarto de su padre. Con las cartas antiguas aún en su cajón. Con el aroma tenue de la colonia que él usaba. Mateo la encontró allí, con los ojos cerrados, abrazada a una camisa vieja. «No sé si esto es justicia», dijo ella. «Solo sé que duele. La justicia también duele, porque toca lo que duele». Rosa entró con una bandeja de té. Se sentó en el borde de la cama. Puso una mano sobre el hombro de su hija. «Tu papá decía que la verdad es como una semilla. A veces crece en lugares rotos». «Yo estoy rota», susurró Lía. «Entonces es el lugar perfecto para que brote algo nuevo». Esa noche, escribió en su cuaderno: «No me arrodillé frente al sistema, pero sí frente al dolor, porque es allí donde uno aprende a distinguir entre pelear por orgullo y pelear por memoria». El altar que tanto había reverenciado durante años ahora temblaba, no por destrucción, por revelación. Y donde antes solo había un púlpito intocable, ahora había grietas, por donde comenzaba a entrar la luz. El antiguo salón de oración había sido limpiado por voluntarios. Las paredes aún tenían manchas de humedad y las ventanas seguían rotas, pero algo en el aire había cambiado. Ya no olía solo a polvo, olía a intención, a renacimiento, a una esperanza que no venía del poder sino del quebranto. Lía entró con pasos lentos. Eva estaba ya allí, acomodando sillas. Tomás llegó poco después, con una caja llena de botellas de agua y libretas. Ángela organizaba papeles, su mirada atenta a cada detalle. No hablaban de revolución, pero todos sabían que algo estaban haciendo. «¿Estás lista?», preguntó Eva sin mirarla. «No, pero igual voy». «Entonces, ¿estás lista?», respondió ella, con una media sonrisa. Poco a poco, comenzaron a llegar los demás. No eran muchos, 20, quizás 30 personas. Algunas con Biblia en mano, otras con cuadernos, todas con miradas serias. No habían venido por espectáculo. Habían venido porque querían ser parte de lo que aún no sabían cómo nombrar. Lía se paró frente a ellos. Respiró hondo. No había micrófono. No había luces. Solo un espacio roto, lleno de gente que se negaba a rendirse. «Gracias por venir», comenzó, con la voz suave, pero firme. «No estamos aquí para construir algo nuevo sobre los restos de lo viejo. Estamos aquí para ver qué puede surgir de las cenizas». Nadie aplaudió. Nadie gritó. Pero los ojos que la miraban decían que estaban con ella. No necesitaban adornos. Necesitaban verdad. Durante años, muchos de nosotros pensamos que obedecer era callar, que fe significaba aguantar, que amor implicaba no denunciar. Pero ahora sabemos que el amor no encubre la injusticia. La fe no necesita ceguera, y la obediencia no exige silencio. Eva, desde la última fila, asintió con los ojos húmedos. Tomás cruzó los brazos, como quien protege algo que apenas empieza a caminar. «No vamos a ser iglesia en los términos que nos enseñaron», continuó Lía. «Vamos a ser comunidad en los términos que nos ardan, donde no se glorifique la plataforma, sino el suelo, donde la autoridad no sea intocable, sino servidora, donde la transparencia no sea amenaza, sino estructura». Alguien en la segunda fila soltó un suspiro largo. No fue casual. Fue como un nudo aflojándose después de años de apretarlo. Lía abrió su cuaderno, no para leer, para mostrarlo. «Aquí está todo lo que recogí, no como archivo de guerra, sino como semilla. No quiero que nadie aquí repita lo que yo viví. No quiero que mis hijos crezcan pensando que la espiritualidad es obediencia a la injusticia». Un joven levantó la mano. «¿Qué vamos a hacer con lo que sabemos?». «Lo que podamos», respondió ella. Y luego, «más. Pero primero, vamos a sanar. No desde el olvido, desde la memoria». Se quedaron en silencio unos minutos. Después, se formaron pequeños grupos. Compartieron historias, oraron sin gritos, cantaron sin escenario. No hubo predicador, no hubo jerarquía, solo gente sosteniéndose. Cuando la reunión terminó, Tomás la acompañó hasta la entrada. «Hoy sembraste algo», le dijo. «Hoy entendí que las cenizas también hablan», respondió ella. Y era verdad.
porque todo lo que había ardido, todo lo que se había derrumbado, tenía algo que decir. No era ruina, era lenguaje, era advertencia y profecía al mismo tiempo. Al volver a casa, encontró a Rosa en el jardín, podando con cuidado un rosal que hacía años no florecía. Tenía tierra en las manos y una expresión serena. ¿Te fue bien? No fue grande, pero fue real. Las cosas grandes suelen ser ruidosas, las reales son profundas. Vi gente que sigue creyendo, pero desde otro lugar. Ese otro lugar, quizás es donde siempre debimos empezar. Lía se sentó en el escalón del porche. Observó el cielo anaranjado del atardecer. Hoy entendí algo, mamá. ¿Qué cosa? Que mi batalla no fue solo por papá. Fue por mí, por la fe que me negaron, por el Dios que me ocultaron detrás de los trajes y las amenazas, por la niña que fui y que creía que obedecer significaba desaparecer. Rosa dejó las tijeras a un lado. Se sentó junto a ella. No dijo nada. Solo la abrazó. Y en ese abrazo cabían todos los silencios que por fin empezaban a soltarse. Esa noche, Lía recibió un mensaje inesperado. Era de una mujer que no conocía. Te escuché hablar hace semanas. No estaba lista para escribir, pero quiero que sepas que lo que dijiste me salvó. No de una iglesia, de mí misma, porque pensaba que mi dolor era herejía. Hoy entendí que era la voz de Dios llamándome a despertar. Lía cerró los ojos, no por cansancio, por reverencia. Luego abrió su cuaderno. Las cenizas no son el fin, son la prueba de que hubo fuego. Y si el fuego fue por verdad, entonces no fue pérdida, fue inicio. Y durmió. Por primera vez en mucho tiempo, sin temor al amanecer. Buen día. El domingo amaneció con un cielo limpio, sin promesas pero sin amenazas. Lía se levantó antes que el sol, no por obligación sino por instinto. Había algo en el aire que no era urgencia, pero sí propósito. Como si después de tanto caos, por fin estuviera en el lugar desde donde podía ver el horizonte completo, no solo las ruinas del camino. Se duchó sin prisa. Se vistió con ropa sencilla, una camisa blanca, un pantalón oscuro, el cabello suelto. No necesitaba símbolos. Su presencia ya era un acto de resistencia. Mateo preparaba café en la cocina. Rosa cortaba pan. Ninguno dijo palabra. Pero los tres compartían algo invisible. No era solo sangre, era alianza. Una que había nacido no del parentesco, sino del dolor sostenido, enfrentado y compartido. Lía tomó su cuaderno. Lo guardó en el bolso con un bolígrafo azul. Luego se despidió con un beso en la frente de su madre. Un abrazo largo con su hermano. Salió sin decir a dónde iba. No hacía falta. Ambos sabían. El antiguo templo seguía en pie. Las puertas aún estaban cerradas cuando llegó. Se sentó en las escaleras, en la parte más baja. El concreto frío le recordó que seguía siendo frágil, pero esa fragilidad ya no la asustaba. Poco a poco, llegaron otros. Eva apareció con una bolsa llena de frutas. Tomás traía termos de café. Ángela con sus carpetas. Luego llegaron más. Algunos que ya conocía, otros nuevos. Nadie trajo pancartas. Nadie gritó. Solo se sentaron. En círculo. Como una familia que ya no necesitaba altar para creer. Lía los observó. Eran pocos, pero vivos. Y eso bastaba. Alguien sacó una guitarra. Empezaron a cantar. No alabanzas programadas, solo canciones con palabras sinceras. Algunas tristes, otras rotas, pero todas llenas de algo que no se podía ensayar. Verdad. Lía no lloró, pero sintió que algo dentro de ella se soltaba, como si su alma hubiera contenido la respiración durante años y por fin pudiera exhalar sin miedo. Después de un rato se puso de pie. Durante mucho tiempo pensé que mi voz había muerto, dijo, con tono tranquilo, que solo servía para repetir lo que otros decían, que ser fiel era no incomodar, que ser hija era no preguntar. Los demás la miraban sin parpadear. Pero aprendí que mi voz no se había ido. Estaba escondida detrás de las culpas ajenas que me hicieron cargar, de las palabras torcidas que disfrazaron control como obediencia, de los versículos usados como látigo. Se detuvo un momento. Miró al cielo. Luego volvió al grupo. Hoy hablo no porque gané, hablo porque sobreviví, porque aún estoy de pie, porque aunque me quitaron la silla, el púlpito, el título, no pudieron apagar lo que soy. Eva se puso de pie junto a ella. No dijo nada.
Solo la miró con esa complicidad silenciosa que solo nace entre quienes han sangrado juntas. «No quiero que esto se convierta en otro sistema», continuó Lía. «No quiero que me sigan. Quiero que se escuchen, que sanen, que hablen, que escriban sus verdades, porque cada uno de ustedes tiene algo que decir, y no hay altar más puro que el suelo compartido con honestidad». Tomás levantó la mano. Su voz era grave, serena. «Lo que hiciste no solo limpió el nombre de tu padre, nos devolvió el derecho a pensar. Mi padre no necesitaba defensa», dijo ella. «Necesitaba que su memoria no se ahogara en la mentira. Y eso, hoy, está cumplido». El grupo guardó silencio, no por incomodidad, por respeto, como si todos supieran que algo sagrado acababa de nacer entre ellos, aunque no supieran cómo llamarlo. Cuando la reunión terminó, algunos se quedaron ayudando a limpiar, otros se fueron abrazando en la vereda. Lía se quedó sola unos minutos más. Abrió su cuaderno. Escribió despacio, como quien talla piedra con palabras. «No vencí, pero no fui vencida. Y eso es milagro suficiente. Hoy mi voz volvió. No para gritar, para sembrar, para construir desde las ruinas, para decirle a quien venga después que sí se puede, que la fe no necesita miedo, que el amor no encubre la injusticia, y que donde hay verdad, aún hay Dios». Cerró el cuaderno, y por primera vez desde aquella tarde en que todo comenzó, no sintió rabia, sintió paz, no una paz perfecta, pero sí una paz valiente, la clase de paz que se sostiene sobre verdades incómodas, que no borra el dolor, pero tampoco lo niega, que no promete finales felices, pero sí caminos habitables. Volvió a casa con el corazón lleno. Esa noche, Rosa la esperó con una vela encendida sobre la mesa. «Tu papá estaría orgulloso. No hice esto por él. Lo sé, pero lo hiciste desde lo que él sembró». Mateo dejó un papel doblado sobre la mesa. Era un dibujo, una cruz hecha con líneas torpes, como de niño. Debajo, una palabra escrita en rojo: luz. ¿Quién lo hizo? Una niña. Tenía 6 años. Me lo dio al final. Dijo que era para ti. Lía tomó el dibujo entre las manos. Sintió que el alma se le recogía en el pecho. Entonces valió la pena, y en ese instante lo supo con certeza. Había cruzado el fuego, y había vuelto con vida. No intacta, pero sí libre. Porque hay victorias que no se celebran con gritos, se celebran con susurros, con abrazos, con voces que vuelven, no para alzar tronos, sino para levantar a los que aún están caídos. A veces, las historias no terminan con un aplauso, terminan con un suspiro, con una respiración que antes no podías tomar sin culpa, con una verdad dicha en voz baja, pero lo bastante clara para que el alma entienda que ya no está sola. Lía no se convirtió en mártir. No necesitaba serlo. Solo necesitaba recordar que su voz nunca estuvo rota. Solo estaba dormida detrás de todo lo que otros construyeron con miedo. Este relato no es solo el de una hija restaurando el nombre de su padre. Es el de una mujer eligiendo no perderse a sí misma para pertenecer. Es el de una comunidad que decidió creer que no todo lo sagrado se edifica con ladrillos, que no todo altar está sobre un escenario, y que a veces el verdadero templo es el espacio donde 2 personas se miran y se dicen la verdad. Si esta historia tocó alguna parte de ti, si te hizo recordar, llorar, pensar, sanar, o simplemente sentirte menos solo en tu proceso, entonces no la guardes solo para ti. Comparte esta serie con alguien que necesite saber que su dolor no es herejía. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo historias que te abracen desde lo real. Y sobre todo, no olvides esto: la voz vuelve, siempre vuelve. Solo hay que estar dispuesto a escucharla.